Buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy estamos iniciando una serie de actividades, una serie de entrevistas que realizará la Comisión de Difusión. A nombre de mis compañeros y compañeras les damos la bienvenida. Y está con nosotros nuestra presidenta de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, la maestra Mónica Minuti Sánchez Alcocer, nuestra presidenta que el día de hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, maestra Moni, en esta serie de Muchas gracias. actividades. Muchas gracias, doctora. Gracias por el espacio. Pues nos sentimos muy contentos de iniciar con este tipo de diálogos interactivos, de reflexiones que serán muy importantes ahora en un tema de gran relevancia en el marco del Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria que se celebró en junio, y que entonces desde la ANFEM queremos visibilizar estos trastornos, queremos poner en claro qué es las acciones que debemos de tomar para un mejor tratamiento, un mejor diagnóstico. Sabemos que con la pandemia estos problemas se incrementaron. Sabemos también que en México muchos de nuestros jóvenes tienen estos trastornos, a veces no han sido diagnosticados, y tenemos pues mucho por hacer junto con un equipo, por supuesto, multidisciplinario. Entonces yo agradezco a la Comisión de Difusión, a la doctora Carolina, por supuesto a la doctora Viviana, que hayan pensado en este tema y que hayan invitado a nuestra ponente de esta tarde, a la doctora Dinora Guzmán, nuestra invitada especial. Así que pues me siento muy contenta de estar en este espacio y esperemos que surjan muchas preguntas y también muchas respuestas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra Mónica. Muchísimas gracias a todos. Como les decía, sí, ha sido una iniciativa, como decía la maestra Moni, de la Comisión de Difusión, y agradecemos profundamente a nuestra ponente del día de hoy, es la doctora Dinora Espinosa Hernández. Les voy a compartir su semblanza para que vean ustedes. Es una profesional realmente que le ha dedicado muchos años de trabajo, amplia experiencia. Voy a comentar un poco acerca de su experiencia laboral. Pues bueno, ella es desde el 2005, es consultora y capacita, ha implementado sistemas de calidad en empresas, pero también desde el año 1990 da terapia de grupo y consulta privada especializada en trastornos de la alimentación. Desde 1991 también se desempeña en el Instituto Politécnico Nacional como docente y pues bueno, ha sido evaluador, capacitador independiente de Conocer a través de evaluar estándares de competencias laborales, impartición de cursos, diseño de cursos, y no solamente de trastornos de la conducta. La doctora también tiene una formación integral que nos habla de también ha participado en el grupo Bayer y ha participado en diferentes procesos encargados de los servicios de alimentación también. Sobre su formación les voy a comentar que ella es licenciada en nutrición por el Instituto Politécnico Nacional y también es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Contemporánea de las Américas y actualmente está cursando el doctorado en Educación en la Universidad Contemporánea de las Américas. Y bueno, también tiene, como les decía, una serie de cursos, certificados y diplomados, y la verdad es que nos da un gusto y agradecemos infinitamente, doctora, que esté aquí con nosotros el día de hoy. Con este tema tan importante, como ya la mencionaba la maestra Mónica, un tema que sin duda a todos nos preocupan, que si las cifras van en aumento, pero lo más importante es que identifiquemos, que hagamos actividades de prevención, pero para esto tenemos que empezar. Y yo quisiera preguntarle a usted primero, yo quisiera que nos dijera si
es lo mismo una conducta que un comportamiento. Quiero que empecemos por ahí, para poder entonces contextualizar y poder darles entonces a todos a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, para poderlas introducir entonces en este tema del que vamos a hablar el día de hoy. Ok, bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y es un gusto poder compartir con ustedes pues un ratito de experiencia, ya algunos años trabajando en esto. Y bueno, refiriéndonos a la pregunta, la conducta. De hecho, muchas veces confundimos, como muchos otros términos, una palabra o las usamos de una forma indiscriminada, pero realmente la conducta es una forma de comportamiento que tenemos todos los seres humanos, pues desde pequeños y toda la vida. Estos comportamientos son voluntarios. Es una característica de la conducta, esa es voluntaria. Esto es, yo me puedo parar, yo me puedo sentar, yo puedo comer, y así puedo tener un sinfín de conductas que son voluntarias. Por su parte, el comportamiento es un proceso que va a tener el individuo. Este proceso puede ser involuntario o voluntario, no forzosamente va a ser voluntario. Y este puede ser observable, se puede registrar y se puede verificar. Son prácticamente las dos características diferentes que va a haber. Entonces, ya en un comportamiento hay un proceso, no es nada más algo tan sencillo y a veces es involuntario. Sí, yo lo puedo controlar, pero puedo no controlarlo. Sí, esa va a ser la diferencia prácticamente. Y doctora, ¿de qué va a depender también el entorno? ¿Juega un papel importante para que nosotros podamos entonces controlar este comportamiento? Sí, claro, siempre. De hecho, desde pequeños. O sea, nosotros, la conducta, bueno, son conductas que se aprenden, pero ya aquí vienen aspectos emocionales. Pueden haber cosas donde viene la autoestima, donde viene ya los intereses yo particulares que puedo tener, la misma educación que yo tenga en casa, que es el primer momento, o en la escuela, me va a llevar a tener ciertos comportamientos. Inclusive aquí juega un papel importante la cultura. Hay ciertos comportamientos que se aprenden dependiendo de la cultura que yo tenga. Voy a imitar ciertas cosas, entonces yo la voy a aprender. Sí tiene que ver mucho el medio en el que yo esté, qué patrones yo sigo, la influencia que tenemos también en cuanto a mensajes, pues actualmente la ideología, toda la mercadotecnia, todo esto sí va a influir en el comportamiento. Sí, definitivamente el entorno en el que están principalmente los jóvenes, ¿no? Yo quería preguntarle si en México tenemos cifras tenemos estadística de cuál es la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Hay Sí hay, reportes sobre eso? sí hay cifras, se reportan casos pues sobre todo, no hay estadística. En México no tenemos una exactitud. Hay muy poco trabajo, realmente hay pocos profesionales que se están dedicando a esto, entonces no tenemos datos estadísticos reales. Hay cifras a nivel mundial donde sí nos hablan sobre todo del lado, ya cuando es grave, grados de que lleva a haber defunciones, que dicen, bueno, hay un 5% en el caso de anorexia por cada 10,000 pacientes, ¿no? Que se lleguen a presentar en casos de gravedad. Pero ¿qué tanto se presentan? Lamentablemente muchos no siguen la consulta. Y no tenemos en los medios de salud, tampoco hay un seguimiento. Entonces Eso esto hace sí, que no tengamos las cifras exactas. es definitivamente lo que usted ha dicho, es muy importante porque ¿cómo se identifican entonces si tenemos problemas con las estadísticas porque no hay seguimiento o porque no estamos haciendo un diagnóstico adecuado? ¿Cómo entonces nosotros podemos identificar este tipo, los trastornos de la alimentación? ¿Cuáles son los más comunes que se presentan en ¿Cuáles México? son qué? ¿Cuáles son los más comunes, los trastornos Bueno, los más trastornos comunes más de comunes la que vamos conducta a tener alimentaria? dentro de los trastornos tenemos la anorexia,
que dentro de ella tenemos la anorexia por evitación o la anorexia que sería por purgas, ¿no? Digamos. Son los tipos que llega a ver. También tenemos bulimia por atracones, es otro trastorno, y por evitación. Son los más comunes que hay. Dentro de todos, el más frecuente es bulimia, porque ahí tenemos también con episodios que tienen que tener también, digamos que vómito, demás. Es el más complejo, pero es el más frecuente. ¿Y cómo los podemos identificar, doctora? O sea, hay protocolos, hay encuestas. ¿Qué podemos hacer nosotros en la consulta para poder ¿En qué nos identificar? apoyamos a nivel mundial? Contamos con un manual que es una guía de los trastornos mentales. Es el DSM-5. Esa es una guía que ese nos va a servir de referencia. De hecho, inclusive, aunque va más dirigido a psiquiatría, aspectos ya más graves, digamos, sí, como nutriólogos, también debemos de tener el conocimiento, tener a la mano este manual donde nos va a indicar cuáles son los aspectos para considerar, porque bueno, a lo mejor hay una chica o un chico que de repente tiene un vómito. Bueno, no por eso estamos hablando de una bulimia. Hay criterios, los manejan como criterios. Entonces, por ejemplo, para la anorexia, uno de los criterios importantes va a ser el peso. Cuando tiene, y aquí se identifica a través del IMC, entonces cuando su índice de masa corporal es menor a 7 a 17 por cada kilogramo sobre metro cuadrado, es menor a ese, ya se considera uno de los criterios. Otro criterio va a ser ese miedo obsesivo a ganar peso. Cuando la persona no quiere comer nada, tiene miedo a subir, esto no lo puedo comer, pero manifiesta un miedo. Es un miedo especial. Y ese es el otro, me falta uno. Cuando tienen un problema de autoestima y constantemente se están pesando. O sea, estar viendo el peso para asegurarte que estás perdiendo peso, pero aquí hay una distorsión de la realidad. A pesar de que ya están delgados, quieren seguir bajando de peso y constantemente están con el espejo. Sí hay cuestionarios que se le pueden hacer o a través de la misma entrevista, pero tratando de definir estos criterios. Cuando presenta estos 3 criterios, ya hablamos de una anorexia. ¿Sí? Esa es una doctora, característica. ¿Y las personas que sufren estos trastornos, qué posibilidades hay de que lleguen ellas solas al consultorio? ¿O necesitan el respaldo, necesitan el apoyo familiar? Antes, claro, estamos hablando de momentos antes de una hospitalización, de casos graves, ¿no? Pero cuando empieza a desarrollarse el trastorno, nosotros tenemos oportunidad entonces de poder ver a la paciente o al paciente solo. O sea, Generalmente, o sea, sí llega al llegan a la consultorio solo. consulta y van a llegar no con un especialista, ¿no? O sea, pueden llegar con el nutriólogo, pero llegan por la asesoría para seguir bajando de peso. Ya. O sea, sí buscan al nutriólogo, pero buscan esa parte y también por la parte emocional. Entonces, sí buscan una ayuda, sí la buscan, sí llega al consultorio y el nutriólogo tiene que tener esa habilidad de identificar y reconocer estos criterios. O sea, aquí los tenemos que saber, no porque no nos dediquemos a este tipo de trastornos, los debemos de pasar por alto, los debemos de manejar, tener los criterios a la mano. O sea, si no el manual, que es muy amplio, sí la parte de trastornos de la alimentación. Y tenerlos y consultarlos. A ver, yo aquí noto en esta chica esto, y entonces sugerir y buscar. Generalmente en el primer nivel es difícil que quieran apoyo. Buscan apoyo ya cuando están en un nivel ya un poquito más avanzado. Y muchas veces es por los padres.
Eso es lo que dificulta este tipo de tratamiento, que muchas veces no lo quieren. Entonces, sí llega a ver cuando llegan a tener, por ejemplo, en el caso de bulimia, ya que se están induciendo el vómito, llega un momento en que el organismo empieza ya a, llega el vómito sin que se lo provoquen, pero ya empieza a haber daño, que inclusive llegan a vomitar con sangre. Entonces ya es cuando se espantan y es cuando buscan ayuda. O es Claro, cuando sí, la porque familia se hay da. un daño ya, ¿no? Sí. Claro, ese vómito Entonces, aquí seguramente. sí es bien importante el trabajo con la familia. O sea, la familia, vamos, esa es una clave para el nutriólogo, esta educación que debe de ser más conciencia también de la familia para que la misma, pues los mismos padres abran los ojos, porque un indicador es el peso. Sí se da, sí es fácil darse cuenta, pero ¿quién se va a dar cuenta? En primera instancia la familia. Es fácil ver que no está comiendo, es fácil ver que rechaza los alimentos, que el peso está haciendo bajo, ¿no? Que hay una preocupación. Entonces, aquí debe de haber ese apoyo familiar. Muchas veces llegan a estados ya muy graves donde ya en consultorio no se puede tratar, porque ya en un estado grave, pues esto ya es más bien de hospitalización. Así es, sí, casos graves definitivamente deben de ser canalizados adecuadamente y deben ser tratados como debe ser en hospitalización, ¿no? ¿Qué acciones, doctora, qué acciones considera usted? Bueno, hablábamos hace rato, pusimos un ejemplo dijimos la chica, ¿no? Porque sabemos que es más frecuente en mujeres estos Sí, es trastornos. más frecuente. Sí hay en hombres, pero es más frecuente en mujeres. Es más frecuente en mujeres. Entonces, 90-95% es mujeres. exacto. Entonces, las acciones que nosotros realicemos tienen que tener, pues, por supuesto, también esta perspectiva de género, que es tan importante, ¿no? En la atención a la salud de cualquier padecimiento, de promoción a la salud también. Creo que la perspectiva de género es muy importante. ¿No cree usted? Sí, Porque precisamente es esto, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo con estas chicas que son las que están padeciendo más estos trastornos, ¿no? por una parte, la misma sociedad presiona más a la mujer por los estándares de la imagen, del peso, del verse bien. Entonces la mujer se siente presionada. Generalmente va acompañado de problemas de autoestima. O sea, no es nada más así, sino va acompañado mucho de problemas de autoestima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como aquí es el trabajo de prevención, que ese es el más importante. Sí es trabajo del nutriólogo, es un trabajo definitivamente del nutriólogo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues educar y fomentar la educación en nutrición, en buenos hábitos alimentarios, pero a nivel familiar. O sea, sí se tienen que buscar diferentes formas de llegar a la familia y educar en este aspecto. Esa es la clave, la educación va a ser la clave. Si no hay una educación, y esa tiene que venir desde chicos, o sea, no nada más ya vamos a educar cuando llegó a la consulta. No, es educar desde que hay un niño, y ahí debe de haber una educación por una alimentación sana. Ese es desde ahí donde debe de ver. Otro aspecto también, pues es aspectos que, bueno, muchos se dicen promoviendo la actividad física, y una clave elemental en todo esto, trabajar con incentivar todos los aspectos de autoestima, que la persona se sienta bien, que se acepte, y eso tiene que ser desde niños. ¿Qué hace la sociedad? Rechaza. Una persona con un exceso de peso es rechazada. Es pues a lo mejor se le quedaron viendo, o la gordita, es rechazada, entonces lo siente y eso va afectando la autoestima. Ese es uno de Sí, los problemas sí, graves. definitivamente los estereotipos, ¿no? De que tenemos y los estándares que se han venido utilizando de los cánones de belleza, ¿no? Y algunas marcas y las tallas, cómo las manejan, y eso definitivamente sí tiene que tener un impacto, ¿no? Estamos también en Facebook, estamos transmitiendo, perdón, esta entrevista por Facebook, doctora, y aquí nos están haciendo una pregunta. ¿Existe un perfil
para el paciente con TCA? Un perfil como tal no, porque puede estar asociado a otros trastornos. No hay un perfil puro. Aquí cada persona va a ser diferente. Hay algunos trastornos de la alimentación que están asociados a un trastorno de depresión, de ansiedad, o algún otro, inclusive una esquizofrenia, sí pueden estar asociados. Entonces, no hay un perfil puro, que digamos, esta persona, porque tiene estas características, va a ser, no, son todas las condiciones. O sea, hay condiciones que son, genéticas, culturales, ambientales, no hay un perfil. O sea, son condiciones que se van dando. Y todo eso, si la persona no tiene una autoestima sólida, eso es lo que va a favorecer. O sea, son condiciones las que favorecen. No es un perfil como tal, son condiciones, condicionantes que van haciendo que esta persona, bueno, no se siente aceptada y entonces ya no quiere comer y entonces va llegando a ciertos momentos donde hay alteraciones ya. Así es, sí, qué bueno que lo menciona, doctora, muy bien, Otro sí, punto los condiciones. importante que también como Sí, dígame. nutriólogos debemos de hacer, no poner énfasis en el peso y la figura. Muchas veces es que el mismo nutriólogo decir, son tantos kilos que tienes de más y tienes que bajar, podemos favorecer a este tipo de problemas. Entonces, no importa eso, o sea, esta es tu alimentación adecuada y demás, pero no poner tanto énfasis en ese peso. Claro, sería un poco dirigir nuestras intervenciones y nuestras acciones a que no sean pesocentristas, ¿no? O sea, Exacto, es ese tipo de tratamientos enfocados solo, como la palabra lo dice, enfocados solo en el peso corporal, lo vemos con retos que se hacen, lo vemos con a lo mejor alguna publicidad por ahí que en 3 semanas vas a lograr hacer este exacto. reto de Ujú. 20 días, ¿no? Y entonces, pues bueno, lejos de, a veces en ocasiones, lejos de ayudar a este tipo de personas, pudieran estarlas poniendo en riesgo mayor todavía, Exactamente. ¿no? Ujú. Además, lo que mencionaba usted también de los condicionantes, pues también hay el acceso a la información, que ahora sabemos que es Claro. muchísima información que hay en las redes y páginas que incluso promueven estos estados, ¿no? Promueven estas actividades que lejos, Ese es otro insisto. factor que ha hecho mucho, que tienen esa facilidad, inclusive se sienten acogidos en ese tipo de grupos en internet. Y entonces, bueno, pues esto va favoreciendo, ¿no? Es donde se sienten escuchados y van tomando de ahí ideas para ir haciendo más grave el problema que tengan. Ujú. Sí, así es. Mire, bueno, muchas gracias. Nos están felicitando por esta iniciativa de estas entrevistas interactivas y muchas gracias a las personas que nos están viendo por estas felicitaciones. Nos preguntan también que cómo debe ser el abordaje de un paciente con trastornos de la conducta. ¿Cómo se Bueno, debe de ser el abordaje? en el aspecto de, aquí serían varias etapas. Como nutriólogo, solo es identificar y lo que les decía, voy a tomar los criterios que me marca el DSM-5, que vienen bien definidos y vienen explicados ahí también, y entonces son criterios, los maneja como criterios, A, B, C, o en el caso de la bulimia son hasta el D, creo. Entonces, voy a tenerlos a la mano. Si no me los aprendo de memoria, no pasa nada. A ver, yo noto esto. Ah, sí cumple este criterio, cumple. Eso sería y canalizar, ¿sí? A nivel de consultorio como nutriólogo. ¿Qué se hace ya en la consulta? Aquí es un trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque este es un trastorno. En este trastorno, o sea, no es una enfermedad como muchas otras enfermedades, como podríamos decir el caso de la obesidad es una enfermedad, y bueno, pues como enfermedad hay signos clínicos
donde podemos medir inclusive el grado de obesidad, primero, segundo, tercer grado. Aquí no, en el trastorno no tenemos signos clínicos, hay alteraciones del estado de salud y ese estado de salud es el que va a causar la enfermedad, pero no tenemos datos clínicos. No podemos hacer una prueba de laboratorio. A veces se hacen pruebas de laboratorio, hay ciertos datos, pero porque ya hay afecciones a otros órganos, no el trastorno como tal, ¿sí? Ahora, otra característica de los trastornos, sus causas no están bien definidas, es multifactorial. Entonces, por lo mismo, debe de ser tratada por un grupo de profesionales, no puede ser solo el psicólogo, solo el nutriólogo. Digo, yo en mi caso tengo la profesión de como psicóloga, nutrióloga, sí, pero también tiene que intervenir un psiquiatra. Depende de la gravedad. A lo mejor sí lo podemos manejar en un grado leve, pero si ya hay una afección, tiene que... ¿Por qué? Porque cuando ya está en un grado más avanzado, cuando ya es grave, ya seguramente hay afecciones de otros órganos. Entonces, los datos clínicos que arroja no es del trastorno, sino es de las consecuencias que ya se están presentando. Entonces, claro, no es ahí lo es bien mismo que importante decir, canalizar. claro, no es lo mismo ¿Cómo se decir una trata a glucosa, nivel, sí? perdón, no es lo mismo decir, como decía usted, ¿no? No es lo mismo que decir una diabetes, por ejemplo, una diabetes tipo 2, tenemos un dato clínico, un dato bioquímico, que sabemos que una glucosa por arriba de, ¿no? Nos va a llevar a presentar, ¿no? Entonces, claro, como usted lo menciona, no tenemos un dato clínico que nos diga esto es lo que corresponde a este trastorno, ¿no? Exacto. Hasta el momento en el cual, hasta el momento en el que empieza a haber alteraciones en diferentes aparatos y sistemas, y entonces ya tenemos, claro que recurrimos a datos clínicos de laboratorio, por supuesto, Exacto. a datos de laboratorio, pero cuando ya hay, como usted bien lo menciona, una afección, ¿no? Una afección. ¿Algo más? ¿Quería Ahora, comentar algo más, sí, doctora? ahora, ya en el consultorio, a nivel de psicología, ¿qué es lo que hacemos? Por lo menos yo lo que trabajo es terapia. A mí me gusta la terapia de grupo. ¿Por qué? Porque en la terapia de grupo se permite que hablen y a veces lo que una no dice, otra lo platica y se empiezan a reflejar. Esto ayuda a que vayan tomando conciencia y entonces poder entrar a una terapia cognitivo-conductual, que es la que nos va a ayudar a cambiar ciertas conductas, que es lo que están reflejando ahí, ¿no? Entonces, ese es las terapias que se llegan a ver, pero mucho es de grupo, de hacer conciencia, de mostrarles, hacer ciertas dinámicas donde aprendan a comer y que el comer no te va a hacer daño, pero tienen que tomar conciencia, darse cuenta del problema para revertir esa situación, porque aquí ya es una situación de pensamiento, hay un miedo terrible a subir de peso, entonces hay que revertir esos pensamientos. Y es un trabajo que se va dando, depende del psicólogo y con apoyo también del psiquiatra, ¿no? Claro. Oiga, doctora, ¿y las recaídas, por ejemplo, en estos pacientes, o sea, el pronóstico, cuando está llevando esta terapia grupal que dice usted, qué es lo que ha visto en cuanto al tiempo que se podrían llevar y en cuanto a una vez que han ido saliendo poco a poco ya de la condición en la que se encuentran? ¿Cómo ve usted el pronóstico? ¿Cuántos meses, cuántos años cree Podemos usted que hablar podría? sí, depende de la persona, ¿no? Pero sí se puede hablar de no menos de un año para poder, que la persona vaya tomando conciencia, no es tan rápido y depende de qué tan frecuente atiende a sus terapias y ese interés que tenga en realmente hacerlo. Cuando se va logrando, sí llega a haber un poquito de regresiones,
pero si siguen trabajando es favorable, siempre y cuando no sea un nivel muy avanzado, porque ahí ya es más complicado. Ya en un estado grave ya puede ser más complicado. Pero muy bien, o sea, habla usted de un año, o sea, estamos hablando Sí, de que siempre debemos marcar también que no hay recetas mágicas ni no, no, no. maravillosas, ¿no? En ningún tipo de intervención Y ese es nutricional. un pronóstico favorable, pero Exacto. sí podemos de 1 3 años, pero un año definitivamente hay cambios, pero no, no tan rápido, no. No, no Claro, es. y al igual, pero está bien, porque además, porque hablamos también a veces de otras condiciones en las cuales se imaginan las personas que en 2 meses ya vas a estar como si nada, en 3 meses, y entonces sí debemos de tomar, nosotros como nutriólogos, debemos de pensar también en que todo esto y hacerles ver a los pacientes que todo esto Un es un proceso. proceso, exactamente, es un proceso, Ujú. ¿no? Sí. Bien, aquí Carlos Granados Méndez nos pregunta con respecto a las recetas que promueven los nutriólogos en versión saludable, ¿son acaso factores precipitantes o mantenedores de un trastorno, de un TCA en poblaciones vulnerables? O sea, está, Bueno, bueno, lo que yo entiendo es que si acaso alguna receta podría estar promoviendo algún trastorno. definitivamente una dieta inapropiada, habría que revisar a la que se refiere, pero una dieta inapropiada va a favorecer el que se siga presentando o que se presente un trastorno. De repente hay dietas, ¿no? De la dieta de, no sé, del ayuno, dietas, no sé qué, todo eso puede afectar. Sí. En O sea, ese es personas otro de los puntos que tenemos que manejar como nutriólogos, el evitar dietas inapropiadas, o a lo mejor nosotros no las damos, pero hacerles esa observación de todos los daños que puede haber. Falta mucha información y la gente baja de internet, que es nuestra competencia como nutriólogos, bajan las recetas, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, ahí debe de haber mucha conciencia. Tenemos que sí, buscar la además, forma que la gente vea. Además, cada dieta es personal. sí, claro, y hablar precisamente de estilos de vida saludable, ¿no? No hablar de Exacto. dieta. Sabemos nosotras perfectamente como nutriólogas que no debemos de hablar de dieta, sino de todo un Ah, estilo de vida saludable, de un patrón de alimentación, ¿no? Que eso es lo más importante precisamente de cuando una persona llega a nuestra consulta, y ese es el abordaje, esa es la intervención que debemos realizar, ¿no? ujú, Ver todo el contexto en el que se desenvuelve nuestro paciente y entonces realmente poderlo atender de esa manera, ¿no? Y en exacto. los casos que sea necesario, por supuesto, intervenciones familiares, por supuesto que son Exacto. muy importantes, como O usted lo siempre las mencionaba, ¿no? intervenciones. La familia debe de estar presente. Ese es Así un es, punto importante. ese es un punto importante. En algunos patrones de alimentación incluso se ponen ya en el esquema, se pone la convivencia, se pone las comidas en familia, que a veces una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, pues precisamente uno de los problemas es que se aísla, ¿verdad? Uno de los, En de los, el, de los problemas es que sobre se todo aísla para comer, ¿no? sí, sobre todo el que es por atracones es el que tiende a aislarse para que no lo vean comer, ¿no? El de anorexia, bueno, para que no lo estén criticando, también lo podría hacer. Pero sí, tienden a, no, yo Así ya comí. es. Sí. Así es. Aquí Sandra Ávila nos está preguntando que si un paciente con anorexia es positivo, que se le concede un cambio de nutriólogo siempre que él que si es positivo que se le concede un cambio de nutriólogo siempre que él lo solicite. Yo creo que aquí Ujú. lo que está queriendo mencionar es que si es necesario que cambien al profesional que los está atendiendo, pues yo creo que si no se está llevando una atención favorable o no se está viendo un cambio, ¿no? Una mejoría, yo creo que sí, pero aquí dice siempre que él lo solicite. Entonces, eh, por supuesto, el paciente tiene que tomar decisiones, ¿no? Debe de haber una empatía.
Así Ese es. es definitivo. Aquí debe de haber una empatía, tanto el psicólogo como el nutriólogo. Si no hay una empatía, es empatía que a la vez me va a dar la confianza. Yo creo en ti. Yo considero lo que tú me estás diciendo, que eso es lo que voy a seguir. Si yo no le tengo confianza, si yo no tengo esa empatía, pues no va a funcionar. Entonces, sí es cambiar, ¿no? A veces por la manera de ser, y no quiere decir que uno sea bueno o uno malo, simplemente es de la persona, ¿no? Esa, yo le llamo empatía, ¿no? Que se llega a generar. Claro, también nosotros debemos de trabajar para ser empáticos, porque mucho de lo que buscan los pacientes cuando van a una consulta, y aquí también está el caso de la obesidad, hay atrás un trasfondo de autoestima. Entonces, queremos ser escuchados, traemos una serie de cosas y no que nos lleguen a regañar, ¿no? Porque comimos mal o porque no seguimos la dieta o las indicaciones. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Cómo me acerco a mis pacientes y crear esa situación de empatía. Y si no, pues que cambien es decisión de ellos, ¿no? Así es, definitivamente. Pues bueno, doctora, nos estamos acercando al final de nuestra entrevista. Creo que ha sido, por supuesto, muy enriquecedora. Bueno, el documentarnos y el revisar el DSM-5, porque pues ha habido cambios también, ¿no? Tan solo con los términos, ¿no? Tan solo con El los términos actual del es el DSM-4. DSM-5, sí ha Ajá. pasado desde el 1, ahorita el actual es el DSM-5. Y estar nada más al pendiente si hay algún otro Sí, actualización. claro. Sí, le decía Ujú. yo que incluso los términos han cambiado, Sí, ¿no? sí, sí, Eso, sí. eso también es importante. Cómo se manejaban antes, cómo se están manejando ahora, ¿no? Ujú. Antes decir trastorno del comportamiento alimentario o trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. ¿Qué Ujú. sería lo más adecuado decir, doctora? Trastorno de la alimentación. Trastorno de la alimentación. Está manejado como trastornos de la alimentación, sí. Trastornos de la alimentación. Entonces, pues Ujú. bueno, vemos cómo incluso los términos que estamos manejando, también debemos irnos actualizando poco a poco, ¿no? Para Pero también se precisamente, puede manejar, bueno, es de la alimentación o también lo maneja como de la conducta alimentaria y la ingesta. y Lo la que pasa ingesta. es que va a depender del trastorno, ¿no? Pero todos los engloba. Ujú. Pero el DSM-5 habla de trastorno de la conducta alimentaria y Y de la la ingesta de ingesta los alimentos. del Exactamente. de los Muy bien. alimentos. Ujú. Bien, aquí otra pregunta más. Me dice, ¿qué opinión tiene respecto a lo de las recetas, versión ejemplo, postre saludable keto, sin harina? Cada vez son más frecuentes este tipo de iniciativas en redes sociales. Pueden generar una mala relación con la comida porque los pacientes empiezan a tener miedo a los ingredientes y versiones normales de los postres. Sí, lo comentábamos, ¿verdad, doctora? Exacto, Justo. es justamente lo que habíamos comentado, ¿no? Todas esas dietas, o indicaciones pueden ser peligrosas porque la gente no sabe, pues, de qué es, ¿no? Y pueden favorecer. Entonces, cuidado con todas esas recomendaciones que son peligrosas. Muchas de ellas vienen en internet, pero no tienen un sustento confiable. Entonces, ahí también hay que enseñarles que, bueno, esa información no es confiable. Lo que les decía, ¿no? Pues nos quieren quitar el trabajo, pero realmente es confiable esa información. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Así es, no hay nada como acercarse a un profesional de la nutrición y buscar la asesoría correspondiente, ¿no? No hay nada como en cualquier caso que sea un equipo multidisciplinario el que esté apoyando y para poder tener resultados adecuados, resultados óptimos, siempre buscando preservar el estado de nutrición y el estado de salud general, ¿no? Así es. Definitivamente. Ujú. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la población, a las personas que nos están viendo y escuchando, doctora, para dar un Bueno, cierre ya a una de este las bloque? cosas que yo considero es que nuestro trabajo como nutriólogos es fundamental para prevenir este tipo de trastornos. Que seamos
pues empáticos, ¿no? Con los pacientes y que tengamos ese ojo clínico para poder identificar y canalizar. O sea, quizá no lo vamos a trabajar nosotros, pero sí lo podemos identificar. Y siempre apoyarnos a tener a la mano las herramientas para poder identificar un buen, los criterios bien definidos y ver, y pues canalizarlo, ¿no? Pero nuestro trabajo en la parte de la educación es fundamental. Sí, muy bien, como dice usted, la canalización, si sabemos que hay un colega, una colega que tiene cierto nivel ya para poder manejar esos trastornos, pues qué bueno, ¿no? Identificarlos probablemente en el consultorio, como decía usted, ¿no? A lo mejor llegan buscando todavía bajar más de peso algunos pacientes, pero si nosotros los detectamos, pues la canalización para eso sería lo más adecuado, ¿no? Y poder poder lograr sacar de ese cuadro al paciente y lograr, como decía yo, preservar el estado de nutrición y el estado de salud general, ¿no? Bueno, pues nos acercamos al final. Doctora, quiero agradecerle enormemente No, al contrario. que se haya conectado con nosotros, que esté en esta primera entrevista interactiva que está realizando la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, la ANFEM. Bueno, a nombre de la Comisión de Difusión, le agradecemos No, al muchísimo. contrario. Y, por supuesto, está nuestra presidenta, la maestra Mónica Minuti, también muy agradecida. Gracias, maestra Moni, por acompañarnos. Gracias Muchas también. gracias. Gracias, maestra Mónica. Gracias también a la maestra Viviana Cruz de la Comisión de Difusión. Ella estuvo a cargo de los mensajes de Facebook para que pudiéramos pasárselos a usted y poder responder las preguntas de nuestro auditorio. Les agradecemos muchísimo a todos por su atención y seguimos viéndolos por aquí en estas entrevistas interactivas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias.